Para eso también utilizamos una ficha de exploración nésica. El paciente, cuando llega a la consulta por vez primera, lo primero que vamos a hacer es aperturar una ficha. Y esa ficha es una ficha clínica de exploración de memoria. ¿Estamos? Entonces, en esa ficha nosotros vamos a concentrar 3 grandes fuentes: el paciente, el familiar, que tiene que ser un buen informante, y una historia clínica. Entonces, nosotros necesitamos una historia clínica también, que es la historia del paciente, por supuesto. ¿Y qué vamos a integrar en esa ficha de exploración clínica? 5 ejes importantes. Primero, el eje de la memoria, lo que concierne a la memoria. Todas las preguntas relacionadas a memoria, habidas y por haber, las vamos a desarrollar aquí. Pregunto, solo por curiosidad, acá hay varias personas que son cuidadoras, ¿no? Varias personas, cuidadores familiares y no familiares, pero hay cuidadores. Y yo me imagino que veo algunas caras conocidas. Seguramente cuando han entrado a mi consulta, han visto que hemos tratado un poco de explorar este punto, con algunas preguntas relacionadas a estos aspectos. De eso me estoy básicamente concentrando. Memoria, todo lo que tenga que ver con memoria. ¿Le preguntamos al paciente? Sí, le preguntamos al paciente. ¿Y por qué le preguntamos al cuidador o al informante? Para que hagamos una suerte de cruce de información. Y cruzar información es válido, porque de esa manera yo puedo cerciorarme que lo que me está diciendo el paciente, qué tan válido es y qué tan consciente es sobre su problemática actual. Entonces ya estoy evaluando qué tan consciente, qué tan lúcido y despierto está con respecto a su situación de enfermedad, o por lo menos de lo que él percibe en ese momento. Muchos textos, y eso es cierto, siempre lo aclaro en las ponencias, muchos textos nos hacen referencia de que primero entra el paciente y afuera el familiar, y que luego después viceversa, sale el paciente e ingresa el familiar o el informante. Pero en la práctica diaria no funciona. En la práctica diaria tienes que ingresar con el paciente y con el familiar informante para que puedas hacer este diagnóstico situacional. Si no, va a ser bien difícil. Te va a decir una cosa uno, te va a malinterpretar otro, y lamentablemente no vamos a tener el tiempo suficiente como para recabar información valiosa, ¿sí? Otro de los aspectos es el raciocinio. Quienes están aquí y tienen pacientes con algún deterioro cognitivo o sospechan del mismo, vayan ya deduciendo lo que nosotros evaluamos en la ficha de exploración clínica. Primero, memoria. Segundo, raciocinio. ¿Qué entendemos por raciocinio? Capacidad que tengan sus pacientes para solucionar problemas simples. Una fuga de agua, un posible incendio pequeño, corto, que se pueda presentar, cómo lo manejas, qué tipo de alternativas utilizan, lo hace bien. Otro aspecto es el manejo del dinero. ¿Qué tanto contabiliza? ¿Maneja su dinero? Sí, doctor, maneja. Pero de lo que maneja, ¿se percata de cuánto le dan devuelto? Es importante que también ustedes observen eso en su paciente, porque muchos familiares llegan a la consulta indicando que sí, mi papá, mi mamá manejan muy bien el presupuesto, pero ¿cuánto de ese presupuesto lo sabe calcular? ¿Cuánto de eso lo saben disponer y distribuir para los servicios que normalmente necesitan? Ojo, la pregunta tiene que ser más completa. Otro punto es si prevé riesgos. ¿Tu paciente prevé riesgos? ¿Se anticipa situaciones que pueden ser adversas para su salud? Eso es importante. Por ejemplo, le pueden poner ejemplos. Bueno, le han diagnosticado ahorita el odontogeriatra que tiene una muela y que no debe por lo menos comer dulces. Pero no, pues el hombre se roba los chocolates. Cosas así, ¿no? No puede salir, cruza las pistas. Cosas así. O sea, no anticipa situaciones de riesgo. Importante, otro criterio más. O por lo menos indicador, no tanto como criterio, por lo menos un indicador importante. Luego pasamos a la parte visoespacial, otro eje importante. ¿Qué entendemos por visoespacialidad? Si nuestro paciente en algún momento se desubicó, se desorientó. No, mire doctor, normalmente no lo hace porque sale conmigo, pero si sale contigo, sabe dónde es, dónde están, hacia dónde se ubican, si están en la casa, si están en otro lugar, si se desorientan, también. Es un eje importante. Otro, probablemente el eje, para mí en lo particular, segundo eje más importante en relevancia después de memoria, lenguaje. Se están empezando a presentar muchos deterioros que están debutando antes de memoria con lenguaje, y son estudios que se están realizando últimamente. El lenguaje tiene que ser fluido.
consistente, coherente. Tiene que ser un lenguaje que sea entendible. De repente, este paciente de un momento a otro, o en el transcurso de los años, sí, doctor, ha perdido consistencia en su lenguaje. Ya no se le entiende, es un poco inteligible, es poco claro. Cuando te da un consejo, ¿qué tal lo hace? Ya no bien, no tan bien como antes. Si a veces en el curso se va del tema, si no es congruente con las explicaciones que se le dan, y si responde a veces con algunas cosas que no necesariamente tienen que ver con la pregunta, lenguaje, ¿sí? Y finalmente, conducta, importante eje. ¿Por qué conducta? Porque el paciente puede estar presentando una serie de manifestaciones neuropsiquiátricas. Puede ser depresiones, pueden ser componentes ansiosos, pueden ser obsesivos. No sé si les ha pasado que tienen pacientes obsesivos, o sea, que son un dedo en la llaga. Pueden ser pacientes que son muy compulsivos para las actuaciones que realizan o algunos comportamientos específicos, etcétera, etcétera. Pueden ser irritables, coléricos, agresivos, y en algunos casos también inclusive pueden tener agresividad manifiesta. Entonces, eso es importante poderlo trabajar. Eso, pregunto yo, te arroja el test en parte, pero la parte clínica es lo que va más pesar para que podamos congruir o tener una congruencia con lo que vamos a administrar en los test.